Bienvenidos a las meditaciones cuaresmales con el Padrecito Juve. Cuaresma, tiempo de ayuno, oración, conversión y arrepentimiento. Un buen día para todos. Nuevamente les saluda el Padrecito Juve. Continuamos con nuestras meditaciones en este tiempo de la Cuaresma. El día de ayer hablábamos sobre el pecado. Hoy quiero distinguir cuáles son los pecados mortales y cuáles son los pecados veniales. Por el día de hoy hablaremos sobre el pecado mortal. Primero, el pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparte el hombre de Dios en su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Ahora, el pecado, para que sea un pecado grave o sea un pecado mortal, se requiere de tres condiciones. Como nos va a decir en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1857, y dice así: es pecado mortal lo que contiene como objeto una materia grave y que además es cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento. Tres cosas entonces. Primero, tiene que ser una materia grave. Luego dice que se comete en un pleno conocimiento y también en un pleno consentimiento. Tres cosas se necesitan entonces para que se haga o se convierta en un pecado mortal o en un pecado grave. ¿Qué cosa es la materia grave? Es precisada por los 10 mandamientos según la respuesta de Jesús al joven rico. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falsos testimonios, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre, lo que leíamos en San Marcos capítulo 10, versículos 19. Así que la gravedad de los pecados es mayor o menor. Por ejemplo, un asesinato es más grave que un robo. La cualidad de las personas lesionadas cuentan también. La violencia ejercida contra los padres es más grave que la ejercida contra un extraño. El pecado mortal, hemos dicho que se requiere también una plena conciencia y un entero consentimiento. ¿A qué se refiere con la plena? Bueno, presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto de su oposición a la ley de Dios. Así que a eso pues se refiere cuando uno comete un pecado con plena conciencia. Sé que eso no está bien, pero yo lo cometo, yo lo hago, yo opto por seguir o lo hago, ¿no? Es mi pleno conocimiento. Creo que pues en ese sentido sí tendríamos que trabajar. Por otra parte, también decíamos que el pecado también es, decíamos, como en uno de los tres aspectos, es en un consentimiento. O sea, yo consiento el pecado. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, una vez que caigo en eso, pues con mucha facilidad puedo caer en otros pecados. Y vean lo que dice en la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 17, y dice así: si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, es decir, ese pecado que no lleva a la muerte no es grave, no es mortal. Me refiero a los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay pecados que son mortales. Por ellos no digo que recen. Toda maldad es pecado, pero hay pecados que no acarrean la muerte. Por eso la Iglesia Católica tiene esta distinción entre pecados mortales o pecados graves y entre pecados veniales. Entonces, para cometer un pecado mortal o pecado grave o mortal, mejor quedemos con la palabra con mortal. Hemos dicho que se necesitan tres cosas. Primero, materia grave. Dos, en pleno conocimiento. Y tres, en
consentimiento. Yo consiento esos pecados. Así es cuando caemos en los pecados mortales. ¿A qué nos invita hoy la iglesia? Entonces la iglesia nuevamente nos está insistiendo y en este tiempo de la Cuaresma buscar ese sacramento de la confesión. Porque una vez teniendo esa capacidad de arrepentirme y confesar mis pecados, pues voy a estar libre de estos pecados. Que el Señor pues nos ayude a todos a seguir perseverando en la gracia de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta la próxima.